Esta es la segunda parte de los libros que describen al mundo. Revisaremos otros 5 libros fundamentales de la civilización occidental. Les habla Nelson Cordido y debajo están mis señas. Balzac era un gordo vital, elocuente, ruidoso y algo ostentoso. Valoraba sobre todas las cosas el buen vino y la buena mesa. Tuvo aventuras amorosas con damas de los mejores círculos de la sociedad. Tenía un gran gusto por la improvisación. Inventaba historias sobre la marcha. Fue el más grande novelista francés del siglo XIX, representante de la llamada novela realista. Concibió una obra novelística compuesta por más de 90 libros. Su plan era producir 137 novelas, pero murió antes de terminarlas. En ese proyecto logra ordenar la sociedad de su tiempo en un gigantesco cuadro, la comedia humana. Buscaba mostrar cómo era realmente la sociedad y el significado que ella tiene para cada individuo. Balzac planea asignar cada obra a una de 3 categorías. En primer lugar, estudio de los usos y costumbres. Después siguen los estudios filosóficos y finalmente los estudios analíticos, que tratarían acerca de las medidas legales que se ocuparían de la vida humana. La inmensa mayoría de las obras que escribió Balzac se inscribieron dentro de la primera categoría, estudio de usos y costumbres. Quien no desee leer de una vez las 91 novelas que componen la comedia humana y se pregunte cuál de ellas puede transmitir mejor la impresión de la obra de Balzac, puede escoger Papá Goriot, una novela de 1835. Balzac escribió esta novela de 400 páginas en 40 días. Está considerada una de las mejores de la comedia humana. El centro del argumento gira en torno al viejo Papá Goriot, un antiguo fabricante de fideos, y Eugène Rastignac, el ambicioso vástago de una empobrecida familia del campo que quiere hacer carrera en París. Ambos viven en la mísera pensión de Madame Bouquet, una viuda muy hábil en los negocios que sabe cómo sacar dinero a sus huéspedes a cambio de las mínimas contraprestaciones. Goriot hizo fortuna mediante unos negocios oscuros realizados durante la guerra y gasta cada céntimo en sus 2 hijas a las que adora, Anastasia y Delfín, damas casadas que se mueven en los más altos círculos sociales y cuyos maridos no pueden costear sus gustos o sus gastos. Y ellas exprimen literalmente a sus padres hasta la última gota de sangre. Goriot muere en condiciones deplorables. Las hijas envían a sus criados al entierro. Ellas no pueden ir. La segunda línea argumental trata también sobre la posibilidad de intercambiar dinero y amor. El ambicioso Rastignac necesita un amante de los estratos superiores de la sociedad. Para ello, conquista el corazón de una de las hijas de Goriot, Delfín.
El comportamiento despiadado de ella hacia su padre produce malestar en Rastignac, pero a la vez le da una provechosa lección acerca de la vida y la forma de pensar de los poderosos. La novela finaliza con la proclamación de Rastignac acerca de abrirse camino hacia el poder. Vamos con la siguiente obra, Moby Dick. Melville fue un escritor estadounidense que además de novela y cuento, escribió ensayo y poesía. Una de las principales figuras de la historia de la literatura. Nació en Nueva York en 1919 y murió en la misma ciudad en 1881. Su muerte pasó desapercibida. Está enterrado en un cementerio en la parte norte del Bronx. Hasta la mitad del siglo XX, Moby Dick no se encontraba en las bibliotecas dentro de la sección de novelas estadounidenses del siglo XIX. El lector debía buscarla bajo las estanterías que contenían los libros sobre cetáceos. Sin embargo, Moby Dick, aunque tiene capítulos dedicados a las ballenas, en el arte, en la ciencia, en anatomía, habla de sus dientes, etc., es todo lo contrario a un manual sobre ballenas y su captura. Es una tragedia sobre la lucha por la vida en un mundo hostil. El estilo narrativo varía entre bíblico, épico, científico, cotidiano, filosófico, lírico y dramático. La acción comienza en la costa este de los Estados Unidos, en el centro de la industria de caza de ballenas. El narrador, Ismael, es un hombre joven que se presenta con las siguientes palabras: llamadme Ismael, atribuyéndose así el nombre bíblico de un marginado. Esta patética frase es uno de los comienzos más conocidos de la literatura universal. Ismael, en la Biblia, hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia, que fue desterrado por su padre por burlarse de su hermano Isaac, el heredero, y además con los celos de Sara. Ismael decide enrolarse en un barco ballenero y antes de partir, el barco se llama el Pequod. Antes de partir tiene que compartir cama en una posada con el polinesio Kiwet, cuyo cuerpo está completamente tatuado. La primera impresión de Ismael es bastante inquietante ante este salvaje, pero pronto descubre el alma bondadosa del salvaje. Juntos se enrolan en el ballenero Pequod. El Pequod lleva ya luego varios días en alta mar cuando el capitán Ahad aparece en cubierta. Su aspecto es lóbrego, intimidante. Una larga cicatriz recorre la mitad de su rostro. Además tiene una pierna artificial hecha de huesos de ballena. Tiempo atrás, la ballena blanca, Moby Dick, lo dejó tullido y su obsesión es encontrarla y darle muerte. Durante semanas, el Pequod navega en busca de la ballena blanca,
Tan pronto se cruza con otras embarcaciones, preguntan sobre el temido monstruo. Finalmente informan sobre Moby Dick. Por fin, tras largo tiempo en el mar, avistan a Moby Dick. El combate contra la ballena dura 3 días y es feroz. Finaliza con la inevitable catástrofe. Moby Dick arrastra el Pequod y a toda su tripulación a las profundidades. Solo sobrevive Ismael, que burla el destino para narrar la tragedia. Vamos con La guerra y la paz. León Tolstoy fue un novelista ruso considerado como uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura mundial. Nació en 1828 y murió en 1910. La guerra y la paz trata sobre el tema de la guerra basada en las propias experiencias del autor en el frente de la batalla. ¿Cómo es concebida la guerra? La guerra es mostrada como un problema básico de la humanidad. Por un lado la critica y por el otro es un relato épico que muestra el heroísmo del pueblo ruso luchando por su libertad. La historia se narra a partir de los miembros de varias familias, entre ellas los nobles Bolonska, los Rostov, los Besechov, donde la figura del conde Pedro Besechov juega un papel muy importante en la obra. En este contexto se describen eventos históricos como la famosa batalla de Austerlitz, donde Napoleón vence al ejército ruso-austríaco. De ahí estaban el zar Alejandro I y Francisco II del Sacro Imperio Romano. Habla de la campaña de los ejércitos franceses en Rusia con la batalla de Borodín y el incendio de Moscú. En la imagen ven el óleo de la batalla de Austerlitz que está en el Palacio de Versalles. El siguiente libro es Ulises. La narrativa europea sufrió una gran transformación en las primeras décadas del siglo XX. Las posibilidades de la novela moderna se amplían con autores como Franz Kafka, Marcel Proust, Virginia Woolf o James Joyce. Se incorporaron elementos como el absurdo, la reconstrucción minuciosa de la vida, demorarse mucho en mínimas sensaciones, la vida interior y su representación caótica. Ulises representa cabalmente esa ruptura con la narrativa decimonónica y es una de las novelas más influyentes del siglo XX. El título de esta novela, Ulises, proviene del protagonista de la versión latina de la Odisea de Homero. La novela describe los acontecimientos ocurridos durante un día en Dublín, la capital irlandesa. Se trata del 16 de junio de 1904. Joyce escogió esa fecha porque fue el día en que se citó por primera vez con la que después sería su pareja, Nora Barney. Aquí vemos en la fotografía a Nora en el centro James Joyce, en una calle en Londres en 1931. Uno de los protagonistas de la novela, Leopoldo Bloom, es un judío originario de Hungría
que se gana el sustento vendiendo anuncios. Está casado y su esposa Molly le engañará en el transcurso del día. En el último capítulo de la novela, ella sostendrá su conocido monólogo. Se trata de una descripción del pensamiento al borde del sueño, conformado por una oración interminable de 40.000 palabras. Stefan Dedalus es un joven escritor y poeta en ciernes que trabaja como profesor. A lo largo de las 18 horas que transcurren entre las 8 de la mañana y cerca de las 2 de la madrugada, los caminos de Bloom y Stefan se cruzan un centenar de veces, de manera directa o indirecta. En ocasiones pasan por el mismo lugar sin saberlo. En otras se percatan de algo al mismo tiempo. Hasta que finalmente, a la altura del 15º capítulo, se encuentra en un prostíbulo. Durante el día, Bloom y Stephen se desplazan por Dublín y acuden a varios lugares, a una oficina de correos, a un cementerio, la redacción de un periódico, a la Biblioteca Nacional, algunas tabernas, una clínica de maternidad y al prostíbulo. La descripción de la ciudad es tan precisa que se ha llegado a afirmar que el libro también puede emplearse como una guía de la ciudad. James lo describe en su novela todo. Nada es demasiado trivial como para dejar de mencionar. El jabón, las medias de la señora, los desagües, las apuestas de carrera, las papas, los transportes públicos, los zapatos, los medicamentos. En todo hay un tema. Desde los microbios en una servilleta sucia a los movimientos del universo. Nada permanece en la privacidad. Todo es observado. Ni siquiera cuando Bloom cumple con sus necesidades fisiológicas. No existe materia que no sea tratada. Astronomía, nacimientos, política, filosofía, música, teología, Shakespeare, comida, bebida, proceso digestivo, sexo, etc. Es considerada por gran parte de la crítica como la mejor novela en idioma inglés del siglo XX. Vamos con el último libro del video, Sapiens, de animales a dioses. Este es un bestseller del siglo XXI. Escrito por Yuval Noah Harari, historiador y escritor israelí, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él vive todavía. Es una breve historia de la humanidad en un único volumen. Desde los primeros humanos que caminaron sobre la tierra hasta las grandes y a veces devastadoras avances de las revoluciones que nuestra especie ha protagonizado, la revolución cognitiva, la agrícola y la científica. Analiza las razones por las que el Homo sapiens consiguió imponerse a otras muchas especies, animales y humanas, como el neandertal o el homínido de Denisova. Los sapiens prehistóricos llevaron a otras especies del género Homo, todas humanos, como los neandertales, a la extinción. Los sapiens son responsables de la extinción
de la mayor parte de la megafauna original en Australia y en América cuando llegaron allí. La revolución agrícola, que comenzó con la promesa de mejorar las condiciones de vida, resultó ser en realidad una trampa para la mayoría de las personas, aunque multiplicó la población humana. El hombre no domesticó el trigo, sino que el trigo ha conseguido que el hombre cuide de él y se extiende por todo el globo, en lugares donde nunca hubo. El dinero es un sistema basado en la confianza mutua. No se trata de que cada individuo crea en el dinero, sino que crea que los demás creen en el dinero. Los Homo sapiens están actualmente en proceso de convertirse en dioses, como consecuencia de su revolución científica y su capacidad de crear vida o de superar las fronteras de la atmósfera del propio planeta. Y con esto terminamos. Suscríbanse y denle like, por favor. Chao.